¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, noches con todos. Eh, Gracias por presentarme, ¿no, Levi? Gracias por la invitación, ¿no? A este tema muy importante, vendría a ser uno de los pilares, ¿no? A nivel nacional, dado que la agricultura es una fuente bastante, ¿no? eh, Bastante cultura, ¿no? En el Perú, por la diversidad de climas que existe, ¿no? Hay pisos altitudinales y todo lo respecto, ¿no? A la agricultura en el país. Tenemos la costa, la sierra y la selva, pues cada zona tiene un diferente factor, ¿no? Que logra impactarlos en este caso. Bueno, hoy voy a compartirles un poco, ¿no? El trabajo que se realiza, ¿no? En el servicio para poder, ¿no? Un poquito, para poder eh, dar información, ¿no? A los productores, a los especialistas, ¿no? Porque la agrometeorología, ¿no? Tiende a estar vinculada, ¿no? Como todas las carreras, ¿no? Con diferentes especialidades, ¿no? Puede ser especialidades, en este caso, eh, agronomía, biólogos, ¿no? Y un montón de actores que están involucrados, ¿no? En este caso. Ahora, eh, netamente lo que es meteorología, ¿no? Estoy seguro que acá hay un montón de personas que son meteorólogos, hay un montón de personas que tienen otras carreras, ¿no? Pero netamente lo que es meteorología, ustedes conocen, ¿no? Los temas sinópticos, ¿no? Que impactan en gran parte del Perú. Justo ayer han estado hablando sobre el impacto, ¿no? Que tiene la meteorología, y eso obviamente también se refleja en la agricultura, ¿no? Entonces, eh, para iniciar nada más algo suave, ¿no? Hay dos temas puntuales, ¿no? Como ustedes saben, la agrometeorología y la agroclimatología, ¿no? En este caso. Entonces, ¿qué es la agrometeorología, no? En este caso es el lado izquierdo, ¿no? Estudia la relación entre los fenómenos meteorológicos de corto plazo, ¿no? Que prácticamente eso es meteorología, pero involucrado en el agro, ¿no? Se habla sobre los cultivos, el ganado y el suelo. Prácticamente la agrometeorología no solamente son cultivos, ¿no? Sino también es el tema pecuario y también es ver el suelo. Prácticamente es una interacción, ¿no? Entre diferentes factores, es el suelo, el cultivo o ganado y la atmósfera, ¿no? Entonces hay tres factores importantes que se tienen que analizar. Prácticamente la lluvia, la temperatura, la humedad, los vientos, las heladas, son algunas variables que uno tiene que revisar, pero hay más, ¿no? En este caso. ¿Y qué es la agroclimatología? En este caso ya estudia el clima de una región, en este caso a largo plazo, ¿no? Como vendría a ser la climatología, ¿no? Sin embargo, ya está enfocado netamente en la producción agrícola y también en el tema pecuario, ¿no? En los ganados. Y acá ya se analizan patrones bueno, a un periodo mucho más largo, ¿no? Mayormente suele ser entre 1 a 3 meses, que es justamente lo que el servicio, ¿no? El Senami emite y nosotros utilizamos como área usuaria, ¿no? En este caso. Bueno, vamos a pasar. Algo importante que tienen que tener presente es por qué se estudia, ¿no? La agrometeorología. Actualmente, ¿no? Esta variabilidad climática, ¿no? Hay estudios, ¿no? Que indican que prácticamente el rendimiento de cultivos como maíz, arroz, trigo y soya, obviamente esto es un promedio, ¿no? Está influenciado entre el 32 a 39%, ¿no? Por el clima, por las condiciones meteorológicas, ¿no? En este caso. Entonces, no saber del clima involucra perder un rendimiento está muy cercano al 40%, ¿no? Entonces, eso ya está muy cercano también a la mitad del rendimiento anual. Entonces, es muy importante por eso tener presente, ¿no? El tema agro en, esta, en el Perú, ¿no? Igual en el arroz, en el norte, ¿no? El país, el arroz es, todos lados, ¿no?
Entonces, también, ¿no? El arroz está influenciado, ¿no? En un 32% de la variabilidad explicada por el clima. O sea, que el clima también influye en esto, ¿no? De igual forma, ¿no? Acá indican, ¿no? En otras zonas maiceras, ¿no? Netamente maíz, puede llegar hasta un 42% de impacto, ¿no? En un rendimiento. O sea, quiere decir que si no sabes un pronóstico meteorológico o un pronóstico climático, puedes perder gran parte de la campaña, ¿no? Porque recuerden que la campaña agrícola es una inversión de dinero, ¿no? Y es una inversión en la cual se tiene una ganancia, ¿no? Ya estimada, ¿no? Pero con un 40% de pérdida, esa ganancia obviamente va a ser tal vez nula y tal vez el agricultor solamente siembre para recuperar su dinero y no para ganar. Eso suele ocurrir bastante, ¿no? O inclusive perder todo, ¿no? Porque prácticamente el tiempo y el clima afectan mucho al campo agrícola, ¿no? Y eso obviamente se tiene que prever en base a los pronósticos que emitimos como servicio, ¿no? Eh, en algunos lugares, ¿no? Inclusive ha llegado hasta un 60%. Ya hablamos de eventos extremos, ¿no? De eventos extremos como son granizadas, heladas, ¿no? Inclusive puede ser mayor, ¿no? Este es un promedio nada más, porque se ha reportado casos de pérdidas totales, ¿no? Depende también de la fenología del cultivo, ¿no? Pero se ha reportado casos de pérdidas totales. Entonces es importante estar dándole seguimiento. Eh, Y bueno, así hay otras situaciones, ¿no? En Europa han visto que obviamente las olas de calor también influyen, obviamente, en el rendimiento, ¿no? Con un cercano a 7% de reducción, ¿no? Y eso obviamente es porque el calor también genera un estrés térmico. Entonces, así como nosotros sufrimos por esa ola de calor, ¿no? Que actualmente se está dando en gran parte, ¿no? De la costa, ¿no? Igual los cultivos, ¿no? Los cultivos también tienen temperaturas por las cuales si sobrepasan un umbral, ¿no? Tienden a entrar en estrés térmico. Y eso obviamente ese estrés al final de la campaña, ¿no? Es una reducción en el rendimiento. Entonces es muy importante, ¿no? También saber en qué momento la planta entra en estrés térmico. Entonces ya son varias cositas, ¿no? O sea, el tiempo, el clima, el estrés, porque hay estrés hídrico, estrés térmico. Entonces, las sequías, hay un mundo. La agrometeorología y la agroclimatología es un mundo de oportunidades para los meteorólogos. ¿Por qué? Porque hay cultivos de seguridad ciudadana, ¿no? Papa, maíz, quinoa, ¿no? Entre otros. Hay cultivos de exportación, que se hace mayormente en casi toda la costa, ¿no? Y hay cultivos también de subexistencia, ¿no? Que en este caso lo hacen los agricultores con menor recurso, ¿no? Para darle, pues, ¿no? Para su alimento diario, en este caso, ¿no? Yo estoy incluido en eso porque yo también soy agricultor, ¿no? Entonces, sé del tema en este caso. Entonces, eso suele pasar. Entonces, ahí hay muchos factores de investigación, muchos factores de seguimiento, de monitoreo, de avisos, de alertas, de información, de brindarlo. Ese es un mundo entero, es una oportunidad enorme para los meteorólogos, ¿no? Y estoy seguro que todos los meteorólogos siempre, cuando salen a campo, lo que más, muy aparte de los huaicos, ¿no? Muy aparte de otros eventos extremos que también ocurren, ¿no? El campo agrícola estoy seguro que es uno de los lugares más afectados por cualquier evento extremo, ¿no? Hablamos de granizadas, de inundaciones, ¿no? Desborde de ríos, entonces es un mundo totalmente interesante para aprender, pero también es un mundo muy sensible, ¿no? Pues donde la información del meteorólogo es bastante crucial, ¿no? Para poder resguardar los cultivos. Por ejemplo, hay muchas eh, toma de decisiones cuando hay heladas, cuando existen heladas meteorológicas, ¿no? Suelen hacer algunas actividades para poder reducir ese impacto, ¿no? Y poder reducir la, la caída de temperatura para hacer ciertos lugares, ¿no? En cultivos. Cuando hay granizadas, también hay metodologías, ¿no? Que están aplicando, ¿no? Los agricultores para poder romper el hielo de la nube, ¿no? Mediante ondas de sonido, ¿no? En este caso. Y bueno, entonces son así un montón de tecnologías que puede haber para resguardar, ¿no? Pero siempre y cuando el meteorólogo o el agrometeorólogo
informe sobre eso, ¿no? Porque si no, pues es una pérdida de dinero. Al final todo tiene que ser traducido en que el agricultor utilice los mínimos recursos, pero que llegue a su producción máxima, ¿no? Segura. Eso es importante. Bueno, como ya les estaba comentando, ¿no? Utilizamos muchas herramientas en el servicio, ¿no? Por ejemplo, el Go-19 creo que es una herramienta que todos los meteorólogos utilizamos, ¿no? El Sentinel-2 ya es netamente temas de plantas, de cultivos, ¿no? El Hostia para ver las temperaturas del mar, ¿no? El SWI, que es un índice de agua, el análisis no era 5 para ver cómo se encuentra la humedad del suelo, las estaciones meteorológicas, los radiosondas para ver cómo se comportan, en este caso, las heladas por ahí, ¿no? Y los reportes, en este caso, de los aliados o de los agricultores que se encuentran, obviamente, en campo y que nos comparten la información, ¿no? En tiempo real, ¿no? De cómo se encuentra la situación, si está despejado, si es que hay cobertura nubosa o cualquier evento extremo que haya ocurrido en ese momento, ¿no? En este caso. Entonces, aquí solamente es un pequeño píxel, ¿no? De lo que se viene realizando. Por ejemplo, con el GOES-19, iniciamos con este satélite, ¿no? En este caso, hemos detectado ya, sirve bastante, ¿no? Para detectar las heladas meteorológicas, pero también hay heladas agronómicas. Una helada meteorológica es una temperatura por debajo de 0 grados Celsius. Una helada agronómica ya es una definición más que agrícola, que es la temperatura que no necesariamente es menor a 0 grados Celsius, sino es una temperatura que puede oscilar entre 5 grados a menos, ¿no? Que influye en el cultivo, porque el cultivo, o sea, no tiene que llegar netamente bajo cero para ser afectado, sino puede llegar, pues, no sé, a 3 grados. El cultivo de papa puede ya entrar, ¿no? En este caso, en algún tipo de helada, ¿no? En este caso. El cultivo de quinoa puede ser 5, entonces 5 grados en este caso. Entonces, hay heladas agronómicas que es importante darle seguimiento porque van a detectar, ¿no? Cambios en el cultivo. Por ejemplo, acá eso es una helada meteorológica, ¿no? Todos los cultivos están prácticamente tiesos por esta condición. Recuerden que una helada lo que hace, ¿no? Es que las células, ¿no? De la planta eh, bueno, se solidifiquen en este caso. Y eso, pues, obviamente rompe la estructura de la planta, así como cuando ustedes dejan una gaseosa en la nevera, ¿no? Cuando lo revisan al día siguiente, la gaseosa se revienta, ¿no? Porque obviamente en estado líquido y en estado sólido el agua tiene un volumen diferente. Entonces, este volumen hace que las células se hinchen y revienten. Entonces, eso ya, pues obviamente es pérdida del cultivo, porque si se pierden las hojas, ¿qué pasa? No, no hay fotosíntesis. Y si no hay fotosíntesis, ¿qué pasa? No hay, en este caso, síntesis, no hay, no sé, en las plantas no se generan tubérculos grandes, o ya se limita la tuberización. También depende de la fase fenológica en la que se encuentra, ¿no? Pero con el GOES-19 se puede revisar este tipo de información como acá se ha venido revisando, ¿no? Bueno, otro factor que todavía no es muy, eh, como que todavía no se ha podido identificar a detalle, ¿no? Pero sí más o menos se puede ver las zonas de impacto que son las granizadas, ¿no? Actualmente también el GOES 19 tiene algunas herramientas, ¿no? Como topes altos, ¿no? Los topes altos son zonas donde la convección es profunda, mayormente. Entonces, una convección profunda puede estar asociado a un ascenso vertical del viento muy fuerte, ¿no? Y lo que puede, en este caso, darse algún tipo de granizadas, más que nada en la sierra, más que nada en la sierra. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente, siempre, siempre vigilando. Otros factores también es en este caso, bueno, inundaciones y todo lo que tiene que ver con convecciones profundas, ¿no? En este caso. Bueno, también las nevadas, ¿no? Como les dije, la agrometeorología no solamente son cultivos, también son el tema de los ganados, ¿no? El tema pecuario. Eh, Igual, el GOES 19, ¿no? Tiene una salida, ¿no? Que es en este caso la salida de nevadas, que son esas zonas de rojo, ¿no? Ustedes pueden ver, zonas de rojo, son zonas donde ha nevado, ¿no? En este caso. Ahora, las nevadas tal vez ustedes digan, pucha, cierre de carreteras, bloqueo de carreteras, ¿no? Por ahí, ¿no? Pero no, las nevadas son muy importantes en ciertas etapas. Por ejemplo, esto de acá es el ganado, ¿no? Acá está. Entonces, este ganado necesita alimentarse, necesita comer, necesita su pasto natural. Ustedes saben que la parte de la sierra tiene pastos altoandinos, ¿no? Y los pastos altoandinos son, obviamente, para la alimentación, ¿no? De los ganados.
Pero ¿qué pasa? Cuando esta nevada se da, los pastos quedan cubiertos. Entonces, no tienen de dónde alimentarse, a menos por la mañana, hasta que se ponga líquido, o se evapore un poco, ¿no? La nieve, ¿no? Pero tienen que esperar, mayormente son desde las 7 hasta las 10 de la mañana, ¿no? Que se tiene todo cubierto, ¿no? Y a partir de las 10 11 recién pueden comer en ciertos sectores, ¿no? Y eso obviamente es una limitante porque a las 10 11 ya empieza el calor un poco más fuerte y eso también genera un tipo de estrés. Ahora, ¿qué pasa cuando es muy seguido? O sea, cuando ya es muy recurrente las nevadas en un lugar. Ya netamente se pierde todo el tema del pasto, ¿no? Se forman charcos, inclusive charcos de agua. Esos charcos de agua son muy peligrosos para los ganados, porque esos charcos de agua, obviamente, ustedes saben que el agua, pues, o sea, la lluvia, la nieve, ¿no? No siempre es, obviamente, agua, pues, purificada, ¿no? Sino tiene ciertos componentes. Estos componentes, cuando se forman en líquido, quedan como pequeños cuerpos de agua, ¿no? Y estos cuerpos de agua a veces los ganados tienden a tomarlo. Entonces eso genera pues que ellos tengan diarreas, algunas infecciones, ¿no? Por tomar de esa agua, ¿no? E inclusive como no hay comida, pues no pueden comer, no pueden recuperarse. ¿Y qué pasa? Quedan así, ¿no? Acá quedan así. Y ya en el caso extremo, cuando uno ya se da cuenta, pues puede inclusive morir, ¿no? Por falta de alimentación, por falta de agua, ¿no? O por haber tomado el agua del cuerpo de agua, ¿no? Puede haberle dado una infección, diarrea y bueno, entonces por eso es importante prever esto, ¿no? Acá ya los agricultores le dan, bueno, los productores, ¿no? Le dan remedios, ¿no? Vitaminas para que el ganado pueda recuperarse poco a poco, ¿no? Eso es importante. Por eso es muy importante también dar los avisos de nevadas para el tema pecuario. Y es así para todo lo que es nevadas es el mismo sistema, ¿no? E inclusive también hay más sistemas fuertes, ¿no? Bueno, vamos a avanzar con el Sentinel-2, ¿no? En este caso, en el servicio tenemos ya incorporado, ¿no? Un monitoreo satelital para el tema el NDVI, que es un índice, ¿no? Que en este caso mide el nivel fotosintético que tienen las plantas, ¿no? A partir del color. El color verde mayormente es un nivel óptimo para el tema fotosintético, ¿no? Donde la fotosíntesis está en su máximo esplendor. Entonces, acá ustedes pueden ver el cultivo de quinoa, ¿no? El cultivo de quinoa, todo verdecito. Este es en Puno, ¿no? En la parte de Puno, está acá, ustedes pueden ver colores medios amarillos, medios verdes, ¿no? Eso quiere decir que la campaña agrícola es regular en esta zona, ¿no? O sea, no es que esté verde, verde, sino es que esté amarillo, entre algunas zonas amarillas, otras zonas verdes, o sea, que la campaña agrícola en la parte sur todavía no está siendo totalmente óptima, ¿no? En este caso. Y los pastos altoandinos, la zona alta, ¿no? Ven colores rojos, o sea, quiere decir que, o naranjas, ¿no? En este caso. Quiere decir que este es un pasto altoandino que está acá, ¿no? Quiere decir que ya por temas de color del pasto altoandino, esto no es verde, obviamente, se pinta ese color, ¿no? Pero sí se desnota, ¿no? Que hay zonas donde está color naranja, que indica, pues, que por ahí puede existir pasto altoandino. O puede ser suelo descubierto, ¿no? Pero mayormente es pasto altoandino. Entonces es importante darle una revisión a esto. ¿Por qué? Porque así yo puedo, en este caso, de forma macro, ver cómo está el comportamiento de los cultivos, porque esto netamente mide cultivos, vigorosidad de los cultivos en la región sur, ¿no? En este caso. Acá, por ejemplo, también, ¿no? No solamente nosotros, sino también la FAO, ¿no? La FAO hace seguimiento del NDVI, ¿no? Acá pueden ver la primera decadal, ¿no? Esto es de febrero, ¿no? El segundo decadal, el tercer decadal y el promedio, ¿no? En este caso. Entonces, algo que ha pasado esta campaña agrícola, ¿no? Que es importante mencionarlo, es que ha habido un retraso enorme en el mes de diciembre con las lluvias. Esto estoy seguro que ustedes lo deben saber. Entonces, en el mes de diciembre se ha reportado una sequía, en este caso, ¿no? En gran parte de la sierra, ¿no? ¿Y esto cómo lo sé? Porque acá justamente el promedio, ¿no? Me indica colores medios naranjas, ¿no? Claros. Este naranja claro son anomalías, ¿no? De el NDVI. Anomalías naranjas quiere decir que este está retrasado respecto al promedio general del NDVI. O sea, quiere decir que los cultivos están en retraso,
O sea, quiere decir que están en unas fases anteriores a las que deberían estar en ese periodo. ¿Y eso a qué se debió? A que en diciembre no hubo lluvias, entonces no hubo un crecimiento adecuado de los cultivos, no hubo un desarrollo vegetativo adecuado, y eso obviamente se traduce en una, eh, ¿cómo se le dice? En este caso se le dice en un retraso, ¿no?, del cultivo para esta temporada. Y eso se va a dar. Por eso es que actualmente, ¿no?, algunos cultivos todavía no están floreando por ahí, ¿no? Recién están en maduración y todo eso. Entonces es muy importante analizar ese tipo de cosas. La otra, en este caso, es mediante la hostia, ¿no? Que es para medir la TCM, ¿no? Ustedes saben que actualmente la TSM, acá está el último reporte del 19 de marzo, ¿no? La onda que está ingresando, prácticamente ya ingresó la onda, estamos en calentamiento de la región 1+2, ¿no? Y acá está pues todo lo que va a subir, ¿no? Prácticamente. Entonces, eso va a generar condiciones cálidas para la parte costa norte y tal vez costa central, en este caso. Y eso parece que continúa, ¿no? Con esta siguiente onda que va a subir. Entonces, ¿esto para qué es importante analizar? ¿No? Porque acá se observa, acá pueden ver las temperaturas, ¿no?, de la costa norte y centro, cómo se han ido incrementando, ¿no?, en el transcurso del tiempo. Esto acá ya es la segunda década de marzo, ¿no? Esta es la primera, ¿no? Pero pueden ver gran parte, ¿no? Gran parte de calentamiento de anomalías positivas, ¿no? En este caso de la temperatura máxima y de igual forma para la temperatura mínima. O sea, esto quiere decir, ¿no?, que está caliente la parte norte, ¿no? También gran parte de la parte centro. Ahora, eso tal vez a ustedes les diga, pues, oye, pero eso no es agro, ¿no? O sea, eso no, o sea, ¿en qué, dónde entra el agro ahí, no? El agro entra en que los cultivos de la costa norte son cultivos mayormente de exportación, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Palta, mango. Entonces, el mango, por ejemplo. Al mango depende de la fase fenológica, ¿no? Depende de la que se encuentra, ¿no? Puede hacer que o salga muy rápido el mango, que madure muy rápido, ¿no? O puede que no salga el mango y que sea más crecimiento vegetativo. Por eso digo, depende mucho de la fenología en la cual impacte el niño costero. Entonces, es importante por eso darle seguimiento, ¿no? Aunque inclusive acá está, ¿no? El niño, ¿no? Eh, versus el agro, ¿no? Frutas temen un golpe a su producción, obviamente, ¿no? Esto, el niño siempre va a afectar el tema de agroexportación, porque estás teniendo temperaturas cálidas diurnas y nocturnas. ¿Qué pasa con la planta? Durante el día, pues hace su fotosíntesis, la planta, todo bonito, ¿no? Los estomas se cierran, como ustedes saben, los estomas están cerrados de día, ¿no?, por el tema del calor, ¿no? Pero de noche tienden a abrirse, ¿no?, para poder hacer una respiración. Sin embargo, como siguen las temperaturas cálidas, ¿no?, en este caso, los estomas a veces por ahí tienden a interpretar que todavía no hay condiciones frías, ¿no?, en este caso. Entonces, ahí no hay una buena respiración celular. Entonces, es importante este tema, ya es mucho más eh, fisiológico, ¿no? Y es por eso que cada cultivo se tiene que analizar en base a las temperaturas, en base al conocimiento que se tiene y en base a la fenología, ¿no? Porque la fenología es crucial. Si no sabes la fenología del cultivo, prácticamente puedes pecar en el pronóstico, ¿no? En decir, ¿no?, en este caso, lo que puede pasar al cultivo, ¿no?, en este caso. Y bueno, entonces las noticias ya están, las noticias para este mes ya están, ¿no? Prácticamente están alarmando a la población por este calentamiento de la TCM, que obviamente se va a generar un calentamiento, ¿no?, en la región de la costa, ¿no? Otro índice que se analiza mucho es el SWI, ¿no? Este SWI es un índice mixto entre temas satelitales y temas de modelación. Obviamente esto lo tiene Copernicus, ¿no?, en este caso, ¿no? Pero este índice es muy importante, demasiado importante. ¿Por qué? Porque esto, por ejemplo, esta es una serie histórica para este punto de Huánuco. Acá pues, este es un punto de Huánuco. Entonces, esto de acá es una serie histórica. Pueden observar todo el crecimiento, la caída, ¿no?, anual, ¿no? Prácticamente acá se ve la campaña agrícola, ¿no? Acá se ve la campaña agrícola y actualmente estamos acá, ¿no? Esta es la campaña actual de agrícola, ¿no? 26, 25, 26. Ahora, ¿qué pasa? Siempre cuando hay las lluvias, ¿no?,
están las lluvias presentes, ¿no? Por el Alto de Bolivia, ¿no? Por cualquier tipo de sistema que genere las lluvias, ¿no? El jet de bajos niveles, ¿no? Un montón de sistemas sinópticos. Siempre hay un momento en el cual, ¿no? La humedad del suelo tiene que estar la máxima posible, porque la lluvia va a caer, va a infiltrar, ¿no? Infiltra, pues, no sé, hasta 50, 60 centímetros, depende de la cantidad de lluvia y también depende del suelo, ¿no? Y obviamente va a haber un momento en el cual el suelo se va a saturar, o el suelo ya va a estar en capacidad de campo, o saturación, o sobresaturación. Entonces, este índice lo que te dice, un ratito, este índice lo que te dice, ¿no? Es prácticamente en qué momento se está dando esta saturación máxima, por así decirlo. Por ejemplo, acá se dio entre marzo, acá igual marzo, acá febrero, y acá se está dando en marzo. O sea, quiere decir que ya estamos en el tope máximo. ¿Eso qué significa? Que actualmente las lluvias que se den en la parte de Huánuco ya no van a ser infiltradas de forma normal, porque ya está en su máxima saturación. Eso quiere decir que puede haber desbordes, como acá, por ejemplo, el agua no está infiltrando, ¿ven? Está todo encharcado, porque ya la filtración está lleno del suelo de agua. Entonces, eso obviamente va a disminuir en cierto momento, ¿no? Pero actualmente ya esto que indica que la raíz, ¿qué pasa cuando hay mucha agua en el suelo? La raíz en este caso se asfixia, ¿no? ¿Qué pasa si hay papa? ¿No? La papa no, y está en maduración, ¿no? O si ya está, pues en este caso en floración, la papa no se va a secar, ¿no? ¿Qué pasa con el maíz? Igual, también no se puede secar rápido, está húmedo el suelo, ¿no? Si, por ejemplo, si está ya en su última etapa. Entonces depende mucho de la fase fenológica de la planta. Pero si la planta estuviese en una etapa inicial, ¿no? Donde sí se requiere, porque la planta tiene etapas donde está su capacidad máxima de hídrica, ¿no? Y también etapas donde no requiere tanta agua, no solamente requiere un agua limitada para poder crecer, ¿no? O desarrollarse vegetativamente. Entonces depende mucho de la etapa que se encuentre el cultivo y también cómo están los surcos, porque los campos agrícolas tienen surcos, ¿no? Tienen forma de drenar el agua, pero a veces los agricultores se les tiene que informar. En marzo eso ya tiene que estar listo, porque si no, es un trabajo extra bajo la lluvia. ¿Ustedes creen que es fácil trabajar bajo la lluvia? No es fácil trabajar porque puede haber un relámpago, no sé. O sea, entonces es muy peligroso trabajar bajo la lluvia. Por eso mayormente cuando hay lluvias intensas, los agricultores suelen, pues en este caso, o sea, ya irse a sus casas, ¿no? Para no tener ese problema. Algunos sí salen, ¿no? A poder drenar el agua, pero es peligroso, es muy peligroso. Entonces es importante, por ejemplo, este mes ya todos los campos agrícolas deberían tener sus drenajes, ¿no? Para que el agua no se sature como acá, ¿no? Entonces es importante pues, este tipo de análisis, ¿no? Otro es el análisis del ERA 5, ya en este caso ustedes esto sí lo conocen, ¿no? Lo conocen, lo han visto, imagino que de acá usan información, ¿no? Pero ¿para qué es importante esto? Es muy importante. ¿Por qué? Porque así como está el otro índice anterior, también esto me corrobora netamente, ¿no? ¿Cuáles son las áreas donde ya el suelo está saturado o ya está pues en términos adecuados y que puede llegar a saturación, ¿no? Por ejemplo, ahorita salió un aviso de lluvias en la sierra centro y sur. Entonces, si ya está en niveles adecuados, eso quiere decir que el agua o bien se va a saturar el suelo o por ahí tal vez pueda retener un poco más, ¿no? Pero lo más seguro es que hay algún tipo de sobresaturación. En la selva ni hablar, en la selva ya está gran parte de la selva bastante saturada el suelo, ¿no? Entonces las lluvias que vienen ahorita, obviamente, pero también por el tipo de suelo que tiene la selva, lo más seguro es que por ahí ya tengan un drenaje pues natural adecuado, ¿no? Porque hay que recordar que la selva siempre ha sido lluviosa, ¿no? Entonces eso es parte por cierto, parte del clima, ¿no? Prácticamente. Pero acá ustedes pueden ver, ¿no? Esta es parte de la sierra, ese es Puno, ¿no? En Puno hay condiciones adecuadas y por ahí deficientes, ¿no? Y acá se puede observar, ¿no? Prácticamente el suelo no se ve tan húmedo, ¿no? Se ve normal, imagino que por abajo cuando se escarba sí va a estar húmedo, ¿no? Pero en la parte superficial está como que más o menos, ¿no? Entonces, eso se evidencia acá, ¿no? Ustedes pueden ver colores medios naranjitas, eso es prácticamente suelos de este tipo, ¿no? En este caso. Y también, ¿no? Este es de la selva.
Acá pueden ver la selva está todo azul, saturado, ¿no? Y eso ya, pues acá ha habido un desborde y, bueno, ha tumbado toda la plantación, ¿no? Si ustedes pueden ver acá, los cultivos están tumbados, ¿no? Eso ya es una pérdida, prácticamente. Entonces, esas condiciones uno las puede anticipar sabiendo, pues, dónde se encuentra la saturación del suelo y también dónde están, no sé, adecuadas, ¿no? En este caso. Otro, otro tema son los seguimientos de eventos extremos, obviamente como les comenté, ahí están las estaciones meteorológicas, acá pueden ver, ¿no? El comportamiento, se tiene que observar sí o sí comportamiento de cómo están las lluvias, ven acá están bajas las lluvias, ¿no? Pero también tenemos estaciones agrometeorológicas. Hay una diferencia enorme entre una estación meteorológica y una estación agrometeorológica. Ustedes deben saber que ambos tienen diferentes finalidades, ¿no? Creo que cuando llevamos cursos de meteorología, una de las diferencias entre las estaciones es la finalidad. En este caso, esta estación agrometeorológica tiene sensores de humedad del suelo, ¿no? En este caso, temperatura del suelo, así los famosos geotermómetros, ¿no? Y bueno, casi todas las variables, mayormente las estaciones agrometeorológicas son más completas, mayormente, porque requieren más información no solamente de la parte atmosférica, ¿no? O sea, hasta los 10 metros, que es el viento, sino también de la parte del suelo, ¿no? Porque les dije que es suelo, cultivo, ganado y la parte atmosférica. Entonces, es importante esto. Y también los reportes de los agricultores, como les dije, es importante tener los reportes para saber cómo está siendo afectado esto, ¿no? Acá tal vez también se ha agregado otras variables, como es la humedad de la hoja. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué se mide la humedad de la hoja? O sea, ¿por qué es importante medir la humedad de la hoja? ¿Por qué? ¿Eso de qué me sirve? La humedad de la hoja está muy asociado, ¿no? En este caso, a enfermedades, porque si la hoja está muy húmeda, ¿no? Muy húmeda, por ahí puede darle algún tipo de hongo, ¿no? O algo así. Entonces, es importante, inclusive eso nos ayuda a nosotros a saber, ¿no? Cómo se encuentra la humedad relativa, ¿no? En ese lugar. O sea, es una, bueno, tiene mucha relación, ¿no? Entre la humedad relativa y la humedad de la hoja, ¿no? Obviamente, si está muy saturado, la hoja también va a estar muy saturada, ¿no? En este caso, de humedad, ¿no? Hasta inclusive puede haber rocío, ¿no? Y si hay rocío, obviamente por ahí puede presentarse algún tipo de malestar y todo eso, ¿no? Y bueno, los radiosondas, como les dije, es importante, ¿no? Porque acá nos permiten observar, ¿no? Las zonas donde hay sequedad. Por ejemplo, este es un radiosondeo, ¿no? Acá está, en Junín, ¿no? Y acá pueden ver en la capa de 500 hectopascales, ¿no? Acá hay una sequedad enorme, pueden ver, ¿no? La sequedad. Entonces, esta sequedad en estos niveles de 500 hectopascales están muy asociados, ¿no? A vientos del oeste. Si son vientos del oeste, como estos de acá, le voy a dar play para que vean cómo funcionan los vientos. Miren cómo empuja toda la parte a la derecha. Es el ingreso de una masa seca, que es los vientos del oeste, que está empujando a la humedad que se encuentra estacional acá, ¿no? Estacional acá. ¿Y esto qué genera? Cuando hay un impacto de una masa húmeda y una masa seca, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Hay un levantamiento, ¿no? Hay un choque frontal entre estas dos masas que obviamente está haciendo que la masa seca está ganando en este caso, de cómo se pone oscuro todo acá, ¿ven? Y esto da eventos extremos como lluvias o granizos, ¿no? Que mayormente se da. Esto ya lo tengo ya bastante recurrente. Siempre pasa esto cuando hay vientos del oeste que ingresan así de forma abrupta en menos de 2 horas. eh, Ingresan y generan granizadas en gran parte de la sierra occidental y sierra oriental, ¿no? Eso ya es prácticamente, ¿no? Teórico, ¿no? Pero sí se da, sí se da. Acá, toda esta parte de acá se observa. Y luego, obviamente, que sale la granizada durará pues media hora, ¿no? Por ahí, la granizada dura ese tiempo y luego se pone todo despejado, ¿no? Porque los vientos del oeste son secos y ya ven acá cómo se despeja, ¿no? Pero toda esta humedad la empuja, la levanta y genera granizadas, ¿no? Y esto obviamente se da cuenta acá, ¿no? Se da cuenta que hay vientos en 500 hectopascales se está dando este impacto. Es importante, muy importante las redes sondeos, son muy importantes. Ya, bueno.
Eh, Estoy seguro que ustedes también ya vamos a otro tema, ¿no? Otro tema de recursos hídricos, eso es, necesidades hídricas en este caso. Estoy seguro que ustedes cuando han llevado meteorología, porque los que son de la carrera, ustedes saben que netamente la meteorología, eh, en el curso de agrometeorología, vemos temas de fenologías, ¿no? Pero lo que más nos inculca, ¿no? El profesor García, porque es el profesor de ese curso, es el tema del balance hídrico, ¿no? El balance hídrico es prácticamente el centro de la agrometeorología en la universidad, ¿no? En la universidad. Entonces, ahí nos explican, pues, cómo es el tema del KC, ¿no? Que es el coeficiente de cultivo, cuando se da la mayor demanda hídrica de un cultivo en base a su fenología, ¿no? Y también, ¿no? Cuánta agua tiene que aportarse, ¿no? Para que el cultivo pueda crecer de forma natural o de buena forma en este caso, ¿no? Lo que pasa es que en este tema de necesidades hídricas, nosotros ya en el servicio hemos hecho un pronóstico para saber que las condiciones hídricas de los cultivos van a estar o sea, pueden ser adecuadas o puede haber algún tipo de estrés, ¿no? En este caso. Entonces, se ha elaborado, ¿no? Con el área de investigación un índice, bueno, se ha utilizado el índice que es no en este caso, el índice WRCI, que significa en este caso satisfacción hídrica del requerimiento del cultivo, ¿no? Entonces, esto acá lo que nos da a entender es si es que las lluvias en la sierra, las lluvias, ¿no? En un pronóstico a 10 días, ¿no? Van a ser suficientes para que el cultivo pueda estar pues en crecimiento, ¿no? Y no pueda tener algún tipo de estrés hídrico, ¿no? En este caso. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si uno detecta que en 10 días las lluvias van a bajar o van a estar por debajo, ¿no? Esto entra en estrés y por ahí tiene que haber algún tipo de acción del agricultor, ¿no? En este caso. Sin embargo, ¿no? De acuerdo a ese pronóstico que se ha hecho, ¿no? Está todo color verde o amarillo, ¿no? Que son colores adecuados, ¿no? Acá también, este es para cultivo de papa y este es para cultivo de quinoa, ¿no? Se hace para papa, quinoa, maíz amarillo, maíz amiláceo. Entonces, este de acá se publica, ¿no? En este caso cada 10 días y se sabe cómo están las condiciones tanto en la sierra como en la selva. En la costa no, porque en la costa ustedes saben que mayormente son con riego, ¿no? No es tanto con, este, con lluvias, ¿no? En este caso, pero sí se puede dar en la costa norte, ¿no? Pero no es lo principal, no es la principal fuente, ¿no? Mayormente la principal fuente de riego en la costa norte, en la costa sur, son bueno, se tiene ahí, ¿no? ¿Cómo se dice esto? Los repositorios, ¿no? De agua, ¿no? Que se tiene ahí. Y eso. Pero en la sierra, pues prácticamente está todo, las condiciones, al menos para este pronóstico, se encuentran dentro de condiciones adecuadas, sin estrés, ¿no? O un estrés tal vez muy leve, ¿no? Pero que no perjudica a los cultivos. Entonces, con este índice uno puede saber si es que el cultivo va a entrar en estrés o no en base a las lluvias a un pronóstico de 10 días, ¿no? Y también si es que se ha presentado algún tipo de estrés en el tema del monitoreo. Entonces, es importante este tipo de análisis, ¿no? ¿Por qué? Porque acá entra el análisis agrometeorológico. Yo estoy seguro, totalmente seguro, ¿no? Que todos los meteorólogos tienen que saber la definición de evapotranspiración referencial, ¿no? O al menos entender, ¿no? ¿Qué es la evapotranspiración? Eso seguro que eso les han enseñado a todos los meteorólogos y también otras carreras, ¿no? Que son agrícolas tal vez. Es importante que un meteorólogo pueda saber interpretar esto, porque no todos lo pueden hacer, porque es una variable tal vez un poquito difícil de acoplarlo en la agrometeorología, ¿no? En este caso. ¿Por qué? Porque este mapa me va a definir, ¿no? Dónde se están dando eh, el mayor, ¿no? ¿Cómo decirlo? El mayor eh, requerimiento de agua en cultivos, ¿no? E inclusive en todo, ¿no? Porque esto es un mapa general, no es solamente de cultivos, es todo a nivel nacional. Entonces, acá está el rango de colores. Los colores azules son zonas donde la eutrofización es mayor, ¿no? Por ejemplo, la Sierra Sur. Esto quiere decir que la Sierra Sur, o bien está, o hubo, ¿no? Porque este es un monitoreo,
hubo condiciones de baja nubosidad, ¿no? Y esto obviamente ha generado, pues, ha generado algún tipo de pérdida más rápida de agua. O sea, ustedes saben que la evapotranspiración, ¿no? Es el requerimiento atmosférico, ¿no? De agua que requiere, que viene en este caso del suelo, ¿no? Viene del suelo y de la planta. Entonces, evaporación viene del suelo y transpiración viene de la planta. Entonces, eh, ese flujo ascendente de humedad o de vapor de agua, ¿no? Hacia la parte atmosférica es la evapotranspiración, ¿no? En este caso. ¿Y dónde ha sido eso mayor? En la Sierra Sur. En cambio, en la selva ustedes pueden ver, ¿no? Que ha sido un poco menor, porque tal vez ha estado con nubes cubiertas y eso pues ha limitado, cuando hay nubes, obviamente eso limita la transpiración, porque la atmósfera se encuentra húmeda, ¿no? Y eso, como la atmósfera está húmeda, no requiere más humedad. Eso ya está. En la costa norte es diferente, por ahí, ¿no? Hay zonas donde sí se encuentran zonas con mayor evapotranspiración, ¿no? Y esto obviamente va a cambiar, ¿no? Va a cambiar con el tema del niño, ¿no? Porque la temperatura también hace que la evapotranspiración sea mayor, ¿no? En este caso. Acá está el índice de humedad. Este índice de humedad tal vez no lo han visto mucho, porque no es una variable muy utilizada, al menos en el tema universitario, ¿no? Pero en el tema de agro sí se utiliza bastante. Esto acá son zonas de rojo, son zonas donde se han presentado un exceso de humedad. Esto es una división entre la precipitación y la evapotranspiración. Entonces, como es una relación entre la precipitación y la evapotranspiración, si la precipitación es mucho mayor que la evapotranspiración, va a ser mayor a 1, ¿no? Entonces ya hay rangos establecidos a nivel nacional para que los cultivos, las zonas con mayor precipitación, ¿no? Con mayor rango, se den como zonas de excesos. Por ejemplo, acá había excesos en la parte, en la parte de la selva central, ¿no? Acá, y hasta inclusive llegando hasta Huánuco, ¿no? Huánuco parece que ha sido bastante fuerte estas lluvias, ¿no? Y en sí toda la selva, ¿no? Toda la selva ha presentado excesos, pero obviamente han sido mayores en la parte de Huánuco. Y también en la sierra. Sin embargo, en la Sierra Sur, prácticamente ustedes pueden ver colores más deficientes, ¿no? Sobre lluvias, ¿no? O sea, quiere decir que en la parte sur las lluvias no han sido de la forma más correcta o no han sido lluvias muy intensas, mejor dicho, en este caso, en la Sierra Sur. Ven, acá pueden ver. Este mapa es para ese tipo de interpretación, ¿no? Y obviamente también las lluvias que se dan, ¿no? Prácticamente acá pueden observar el acumulado, ¿no? Donde se están dando las lluvias y obviamente es muy coherente, ¿no? Con esto porque, como les dije, esto acá es una relación entre la precipitación y la evapotranspiración, ¿no? Es una relación, entonces es importante. Bueno, esto de acá ya es un tema más que nada del servicio, esto se realiza entre especialistas eh, y obviamente también algún aporte de la meteorología, ¿no? Lo que pasa es que así como hay servicios, ¿no? Que se hacen, también se hacen servicios para el tema pronóstico de meteorología y climático, ¿no? En este caso. Entonces acá lo que hacen los especialistas es hacer un pronóstico a 10 días, ¿no? De cómo se van a encontrar los cultivos, ¿no? Por ejemplo, acá está la variedad de cultivos que se tiene, ¿no? Y, por ejemplo, este es de papa, y acá se puede observar, ¿no? Esto está publicado en la web, y se puede observar si las condiciones hídricas, ¿no? Van a ser suficientes para estos cultivos, ¿no? Para todos los de acá, arroz, acá está inclusive, ¿no? Palta, entonces fresa, ¿no? Entonces es importante tenerlo presente porque esto sale cada 10 días y habla mucha información de la fase fenológica, de las temperaturas, ¿no? De cómo se encuentra el cultivo. Es un boletín muy completo, ¿no? Para cada cultivo, que hace cada especialista del área tiene asignado mayormente en algunos cultivos, ¿no? Obviamente no hacen todo, ¿no? Sino cada especialista tiene cultivos asignados, ¿no? Para que pueda darle seguimiento a nivel nacional, porque este es un tema nacional, no es un tema netamente de la costa norte, de la costa central, no, es un tema nacional. Y de igual forma, para el tema climático, también se emite un pronóstico de riesgo agroclimático. Creo que ayer estuvieron viendo, ¿no? Qué significa el riesgo y todo eso, ¿no? Pero también hay para el tema agroclimático. Por ejemplo, este es para el cultivo este es para cultivo de café, si no recuerdo, y este es para pastos naturales, ¿no?
Recuerda que los pastos también son, se dan seguimiento por el tema, ¿no? En este caso de cómo está, pues en este caso, el requerimiento hídrico, ¿no? Pues si no hay pastos, recuerda que el ganado no tiene dónde, mayormente, ¿no? No tiene dónde poder comer, ¿no? En este caso, es importante también ese tipo de pronósticos. Estas dos salidas, ¿no? Se realizan esta cada 10 días y esta de forma mensual. Este tiene tiene un escenario a 10 días y esto tiene un escenario a 3 meses. O sea, entonces es importante tenerlo presente. Esto para decisiones en el momento y esto para decisiones de, en este caso, prevención a largo plazo, en este caso, ¿no? Bueno, esto también lo hacen los especialistas del área, ¿no? Pero acá sí es importante, esto sí lo quería comentar porque es muy importante. Eh, actualmente todos los cultivos, así como están influenciados por el factor climático, ¿no? Que por ahí puede ser 30%, 40%, hasta 60%, ¿no? Que baja el rendimiento. También las plagas y enfermedades tienen ese factor, o sea, también influyen en el rendimiento, y mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Actualmente uno no sabe, ¿no? En qué momento van a aparecer las plagas, porque a veces las plagas eh, están influenciadas por las temperaturas, la humedad, ¿no? Las lluvias, la humedad del suelo, el calor del suelo, la temperatura del suelo. Entonces, son muchas variables las que se utilizan, ¿no? Y a veces el agricultor solamente viendo, ¿no? Puede saber que en ese momento están pasando las cosas, alguna plaga o enfermedad, cuando ya está, ¿no? La plaga o enfermedad. Pero qué importante sería que el agricultor sepa con anticipación. O sea, ¿sabes qué? Mira, mañana o pasado mañana van a haber condiciones para este tipo de plagas o enfermedades. Entonces, tú puedes tener algún tipo de criterio de parte, ¿no? De tu experiencia, el agricultor, ¿no? Y poder aplicar algo, ¿no? O hacer algún tipo de prevención para que su cultivo no sea tan afectado. Y lo más interesante, ¿no? Para el meteorólogo, es que estos modelos de plagas y enfermedades eh, utilizan variables meteorológicas. O sea, porque les vuelvo a repetir, ¿no? Mayormente las plagas y enfermedades están influenciadas por la temperatura y la humedad, ¿no? Entonces, hay modelos ya establecidos, modelos teóricos, ¿no? Modelos teóricos establecidos para la aparición, ¿no? De ciertas plagas, ¿no? Enfermedades. Por ejemplo, acá la mosca de la fruta, ¿no? En toda la costa. Pueden observar condiciones favorables, ¿no? Actualmente. Entonces, es importante este tipo de escenario, ¿no? Porque uno puede ver, ¿no? O sea, puede ya anticiparse, o sea, quiere decir que los que están ahí pueden ya tener presente que, al menos para esta temporada, la mosca de la fruta va a estar pues ahí presente siempre, porque eso es lo que indica el pronóstico. Y esto pues obviamente se actualiza todos los días, ¿no? Y tiene un plazo próximo, no recuerdo, a 4 días en adelante, ¿no? Entonces, qué interesante que la meteorología, ¿no? Pueda tener estas salidas que ayuden mucho a la agroexportación, porque ya, como recuerdan, la costa, netamente, mayormente, mejor dicho, es de agroexportación. Entonces, ya con eso, pues los agricultores van a estar bastante, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Van a estar bastante atentos a esta información, ¿no? Porque ya o sea, es un pronóstico, ¿no? Es un pronóstico. Por ejemplo, acá, la roya del café, pueden ver puntitos de colores verdes, rojos. Obviamente, los rojos son zonas donde la roya del café es muy favorable que aparezca, ¿no? Entonces, esto ya, ¿no? Es una salida directa y esto es con pronósticos. Entonces, obviamente, esta información recopila información de monitoreo y también de pronóstico. Entonces, ahí como que utilizan igual temperatura, humedad, precipitación y puedes saber, ¿no? Cómo va a estar, si es que va a aparecer o no la roya del café. Es muy importante esto, la verdad es que es muy importante. Y lo más interesante es que los meteorólogos pueden aplicarlo sabiendo el tema teórico. O sea, si es que ustedes quieren aplicar alguna otra o un cultivo en específico, ¿no? Quieren ver su plaga para ese cultivo, ¿no? Y la plaga tiene algún tipo de paper, investigación que se ha hecho, ¿no? Que te dice, ¿saben qué? Estos son los umbrales de temperatura que tiene que haber, o estas son las condiciones de humedad, o estas son las condiciones de precipitación, o radiación, ¿no? Para el arroz, ¿no? En este caso, tal vez, ¿no?
o para otro cultivo que pueda dañar las hojas. Entonces, por ahí es muy importante, o sea, es muy importante ese tipo de cosas, ¿no? En este caso. Entonces, se puede aplicar, se puede aplicar. Este es un tema muy, muy grande, ¿no? Esto, inclusive, por cada cultivo y por cada plaga, es un tema enorme, ¿no? Entonces, ahí como que todos los agrometeorólogos tienen que, obviamente, saber de esto, al menos saber, ¿no? Que se puede hacer, y yo lo sé, se puede hacer. Y bueno, en el estrés también, o sea, así como hay para los cultivos, también hay para, en este caso, el ganado bovino, ¿no? Y acá pueden ver mapas de pronóstico en base a temperaturas, ¿no? Y humedad y viento, cómo la temperatura influye. Por ejemplo, ustedes saben, una mascota, pues, vamos a un nivel más donde ustedes puedan entender mejor, ¿no? Una mascota, actualmente en Lima, ¿no? O en la parte norte, saben que está por las tardes, pues tiende a agitarse más, tiende a tener más, no sé, una, ¿ratito? Tiene una respiración más, muy, muy, muy acelerada, ¿no? Cualquier tipo de afectación influye mucho en el ganado. O sea, no sé, puede haber algún tipo de pérdida de peso o a cualquier factor que pueda influirse, ¿no? De acuerdo a este calor, que es un estrés por calor. Es un estrés por calor. Entonces, esto permite, ¿no? A los productores, en este caso, ¿no? Tener mecanismos para este tipo de estrés. O sea, pueden tener algún tipo de, no sé, resguardarlos en un lugar. Algunos le ponen inclusive aire acondicionado, ¿no? Para que tengan un valor adecuado, ¿no? Y puedan producir mejor, ¿no? Su ganado. Porque esto es, al final, todo el tema de ganado es dinero. Y ese dinero obviamente no se va a perder por el estrés, ¿no? Entonces tienen que saber gestionar, prevenir bueno, lo que puede pasar en este caso, ¿no? Y así es. Y eso obviamente se puede replicar en otros ganados, no sé, en otras mascotas, porque es así, o sea, la meteorología es enorme. O sea, uno tal vez piensa que, no, pero la meteorología solamente son, no sé, o sea, factores de lluvia y todo eso. No, pero la meteorología está, aunque no crean, la meteorología está metida en muchas cosas, ¿no? Que a veces tal vez no lo interpretamos porque no sabemos mucho sobre otros factores, ¿no? Pero acá yo les muestro, ¿no? Les muestro que se puede aplicar para ganado, ¿no? Inclusive también actualmente lo están viendo para estrés por frío en el sur, o sea que hay muchas cosas, ¿no? Porque al igual que el calor, un calor muy extremo, también un frío muy extremo puede limitar mucho la producción. Entonces, hay muchas cosas, ¿no? Y los meteorólogos, desde mi punto de vista, tienen que estar metidos en estas cosas, porque es parte del futuro, ¿no? Y es parte también de generar ¿cómo decirlo? Nuevas oportunidades de trabajo en otros tipos de sectores, ¿no? Bueno, la fenología, ¿no? Acá tal vez el metrólogo ya un poquito, o sea, como que a veces no lo ve tanto, ¿no? Porque en los cursos que se lleva en la meteorología, la fenología solo se ve una vez, ¿no? En este caso. Sin embargo, esto acá es la Biblia, ¿no? Esta es la Biblia para el manual de observaciones fenológicas. Acá se puede ver prácticamente las fases fenológicas, este es de papa, ¿no? Y uno puede saber, ¿no? Saber. Y como les dije yo, ¿no? Cada fase fenológica tiene una, un requerimiento hídrico, ¿no? Máximo o mínimo. Entonces, depende mucho de la fase fenológica donde requiere más agua, ¿no? En este caso, los cultivos, así como hay la para papa y para todo. Todos los cultivos tienen una fase fenológica donde cada una fase tiende a tener mucha mayor vulnerabilidad. Entonces, en eventos extremos como inundaciones, granizadas, depende mucho en qué fase se encuentra, ¿no? Si está en fase recién de emergencia, tal vez la granizada, pues, obviamente va a impactar, pero como el cultivo está creciendo, puede recuperarse tal vez a un 80%, 90%. Pero si la granizada cayó en floración, ¿no? Prácticamente ya las hojas van a tener pues algún tipo de daño, ¿no? Y tal vez por ahí las papas pues no, o sea, no, pues no, o sea, no crezcan bien. Entonces, porque recuerden que las papas crecen por la fotosíntesis. Y si hay daños en las hojas, prácticamente no van a tener una buena. Si hay heladas también acá, prácticamente las hojas se van a romper, no, bueno, mejor dicho, las hojas se van a poner de un color diferente, ¿no? Que no es verde, ¿no? Y que obviamente eso va a limitar mucho, ¿no? La producción de papa, ¿no? En este caso. Y es así, o sea, todos los cultivos tienen fases vulnerables, ¿no?
Actualmente, gran parte de la Sierra Sur se encuentra en estas fases de floración y maduración. Entonces, es importante darle más seguimiento en esas fases a los cultivos, tanto de papa, quinoa, maíz, porque son los cultivos que te definen el rendimiento netamente, ¿no? Porque acá tal vez tú te puedes haber confundido en algunas cosas en el tema agrícola, ¿no? Pero acá no puedes confundirte, acá sí no puedes, tienes que estar prevenido siempre. Entonces es importante eso. ¿Sí? Ese es el manual. Y bueno, también en el tema del servicio, bueno, esto lo hace un compañero, ¿no? Hace estos mapas de fenología, pueden observar acá el cultivo de papa a nivel nacional, ¿no? Obviamente puntuales, ¿no? Qué fase se encuentra cada cultivo, ¿no? Si se encuentra bueno o malo, esto se publica, ¿no? De forma decadal, ¿no? En este caso. Es importante. La fenología es muy importante para saber el impacto que va a tener la meteorología en la agricultura. Es parte necesariamente de análisis. Y uno tiene que saber las fases, ¿no? Porque uno no puede estar siempre con el manual, tiene que saber cuáles son las fases, tiene que revisar y todo eso. Entonces es importantísimo. Ya, esto ya está por terminar. Algo que está ocurriendo, ¿no? Y que tal vez es de importancia, ¿no? Nacional, por así decirlo, ¿no? Es el niño, ¿no? El niño costero, que obviamente ya han habido, pues en este caso, algún tipo de comunicados, ¿no? Del ENFEN y todo, ¿no? Sobre el tema de las alertas o vigilancias, ¿no? Que se tiene para este niño costero, ¿no? Yo solamente quería darles una opinión, ¿no? Acá es todo, ¿verdad? Sí, una opinión de parte de la agrometeorología, ¿no? Ustedes tal vez consideran, pues, ¿no? Que el niño costero es un tema, pues, obviamente de incremento de temperatura, por ahí lluvias, ¿no? Depende mucho en la etapa en la que se encuentra, ¿no? Si llega en verano, en otoño, ¿no? Depende mucho de eso también, ¿no? Porque hay que recordar que sinópticamente el Perú tiene ya periodos establecidos, ¿no? De lluvias, periodos secos, periodos húmedos, ¿no? En este caso. Entonces es importante tener presente eso, ¿no? Ahora, en el tema de las temperaturas es muy diferente. Las temperaturas, eh, como ustedes, bueno, saben que en verano pues se dan los picos más altos, en otoño tiende a bajar un poco más y luego ya sigue bajando, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la temperatura? La temperatura está muy asociado a lo que ustedes conocen como grados día. Los grados días, ¿no? Es la acumulación de calor que tienen los cultivos para poder, en este caso, desarrollarse vegetativamente o tener algún tipo de crecimiento, ¿no? Pero también, así como están los grados días, también están las horas frío. Las horas frío son temperaturas por debajo de ciertos umbrales, donde la planta, pues en este caso, tiene pues a tener otro tipo de fisiología para un mayor, no sé, pues, expansión o mayor crecimiento de ciertas flores, ¿no? Por ahí. Entonces, hay dos términos importantes, grados días y horas frío, ¿no? Esto acá, que ustedes pueden ver este calentamiento en la parte de Perú, ¿no? Indica que el calentamiento puede ser mayor a 2 grados Celsius, acá lo indica, ¿no? El promedio. Acá igual dice 2 grados y acá dice 2 grados. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Que la temperatura, tanto diurna y nocturna, ¿no? En la costa, se puede incrementar por ahí entre 1 a 2 grados. Y eso ya es un tema en promedio, ¿no? Es un tema muy significativo para los cultivos. ¿Por qué? Porque esto genera, ¿no? Que las horas frío puede ser, ¿no? Que sean menores. O sea, hay una cantidad de horas frío que tienen que cumplirse para los cultivos de exportación. Si no se cumplen, puede haber una menor cantidad, no sé, de rendimiento, ¿no? En este caso. Entonces, igual para los grados día. Si se incrementan los grados día, quiere decir la capacidad calórica de los cultivos, o sea, la acumulación calórica de los cultivos va a ser mucho mayor, o sea, que va a ser más rápido, ¿no? Y tal vez por ahí acabe la fase mucho más rápido, ¿no? O sea, que si acaba la fase en un mes, con esto acá puede acabarlo en 10 días. Entonces, eso es el impacto que tiene el niño en los cultivos de exportación. Y obviamente eso es en la costa, porque en la sierra es otra cosa y en la sierra es otra cosa, ¿no? Porque recuerden que el niño, ¿no? Como lo han explicado, creo que en las otras dos presentaciones, es un sistema, ¿no? Que involucra la parte sonográfica y la parte atmosférica, ¿no? Y obviamente esa parte atmosférica, ¿no? No solamente afecta a la costa, sino también va a afectar, ¿no? La parte de la sierra y selva. Obviamente que va a ser diferente, no siempre calor, ¿no? Y como afecta la parte atmosférica, por ahí puede presentarse
eh, zonas lluviosas, zonas secas, eso se tiene que dar seguimiento. Pero en general, este niño es un sistema que obviamente tal vez ustedes lo pueden conocer, ¿no? Ese niño costero, en la costa es mucho más certero el escenario, ¿no? Pero en la sierra y selva no. Entonces, eso se tiene que revisar siempre, ¿no? Y bueno, esto está para abril, mayo y junio, ¿no? Que son las fechas a los 3 meses que se está dando, pero si recuerdo, en julio, agosto todavía persiste, el escenario es casi hasta noviembre, si más no recuerdo que está el escenario, ¿no? Según el EFEN. Inclusive puede aumentarse también la región 3.4, entonces ya sería un niño global, ¿no? Acá está el ICE, que es el índice del niño costero, ¿no? Prácticamente actualmente pues el valor está en 0.34, ¿no? Es lo que indica el valor, ¿no? Bueno, y lo importante, como les estaba diciendo, ¿no? Acá, esta es la tabla, tal vez no es la tabla más actualizada, pero sé que les va a dar una idea de a lo que me refiero. Esta es el cultivo en la parte izquierda, acá está la temperatura crítica del cultivo y la temperatura óptima del cultivo. Por ejemplo, acá está la temperatura crítica 35, 16, ¿no? Para el algodón, el arroz, mango. Vamos al, si se dan cuenta, son cultivos, algunos son de exportación, ¿no? Acá está, no, mango, café, hay varios cultivos acá. Entonces, vamos con papa, ¿no? Que es un cultivo bastante sensible. Supuestamente en papa también se siembra en la costa, ¿no? En la costa también se siembra papa, mucha papa inclusive. Inclusive ahorita, como les dije, hay un retraso de los cultivos en la sierra. Eso quiere decir que la papa va a estar disponible de parte de la sierra tal vez un mes después a lo normal. O sea, si va a estar en junio, puede ser en julio, ¿no? Y, eh, o bueno, si está en mayo, puede estar en junio en este caso, ¿no? Y obviamente, ¿qué nos va a salvar? La papa de la costa, ¿no? Pero como también hay un incremento de los precios de la URI y todo eso, por ahí hay complicaciones. Hay muchos temas ahorita que se están dando en la parte agrícola, hay muchos temas, tanto de forma internacional, ¿no? Que está haciendo incrementar los costos en ciertos productos que utiliza la agricultura, ¿no? La agricultura no solamente es meteorología, sino es un tema también de presupuesto que tienen los agricultores y todo eso, ¿no? Pero regresando al tema, ¿no? Acá la papa supuestamente valor es 19, ¿no? Y la mínima es 7. O sea, quiere decir que la temperatura crítica es la temperatura por la cual el cultivo ya tiende a tener estrés por encima o por debajo, ¿no? En este caso, estrés de calor o estrés de frío, ¿no? Entonces, acá dice que es 19, ¿no? Entonces, si es que hay un incremento de 2 grados Celsius, ¿no? Para los siguientes meses, obviamente este valor se va a superar. Entonces se está hablando ya de un incremento de temperatura que va a estar por encima de la crítica o inclusive por encima de la óptima, ¿no? Porque también hay óptimas, o sea, donde la temperatura del cultivo es pues adecuado, ¿no? Que supuestamente es 15 grados a 10 grados. Y por ahí pues también hay un montón de variedades de papas, o sea, este es un tema general, pero la papa hay un montón de variedades, algunas resisten mejor el calor, otras no, por ejemplo, la única resiste bastante bien, o sea, la única papa única pues que ha sido mejorada genéticamente, es una papa, pues, bastante buena, ¿no? Entonces, pero la canchán, por ejemplo, ¿no? La canchán ahí como que puede tener algún tipo de problemas. Entonces, hay muchas cosas, la verdad, hay muchas cosas que se tienen que analizar. Como les dije, la agrometeorología es un mundo enorme. Y acá ustedes pueden ver el algodón, el arroz, el mango, o sea, cada uno de estos cultivos va a tener un impacto. O sea, va a generarse un impacto por el tema del niño costero, es lo más seguro. Otros van a estar a favor, ¿no? Otros pueden estar mayormente en contra, ¿no? Y también depende de la fase en la que se encuentran. Y bueno, eso creo que es todo. No sé si hay preguntas de casualidad. Sí, buenas noches. Si tienen preguntas o consultas, pueden prender su micrófono y hacerlas o tal vez escribirlos en el chat para que el ponente pueda contestarlos.
Hay un par de preguntas en el chat, no sé, los comentarios, que no sé si le habrán atendido ya. A ver, Uno voy a dice, revisarlo. ¿qué variables meteorológicas se tienen que utilizar en un sistema de alerta temprana agroclimática para distinguir entre daño reversible y daño irreversible? Dice, ¿no? En cultivos de papa, maíz, cuando hay heladas, granizadas, déficit hídrico en región andina. Ya. Bueno, primero ahí la pregunta está un poquito, o sea, como que alertas tempranas agroclimáticas es como que un término muy, no, nunca lo he escuchado, ¿no? Mayormente son alertas tempranas y ya, ¿no? Porque es un periodo corto, pero si le ponen la palabra agroclimática, pues es un poquito rara la pregunta, ¿no? Pero yéndonos al tema de reversible, reversible, sí. ¿No? Al menos eh, eso de ponderar es muy cierto, se puede ponderar, hay índices ponderados para heladas, ¿no? Pero lo que define que sea reversible, por ejemplo, si pasa una helada meteorológica, lo que define que esta sea reversible o no es la fase fenológica en la que se encuentra y también el impacto que ha tenido esta helada en el cultivo, porque no todas las heladas matan a todo el cultivo. O sea, hay heladas, hay una clasificación de heladas, ¿no? Que son leves, moderadas, fuertes, ¿no? Intensas, ¿no? Y depende de la helada que llegó. Pero mayormente las heladas en la Sierra Sur son más intensas, ¿no? Entonces ahí sí puede haber pérdidas inclusive irreversibles, ¿no? Depende también de la fase fenológica. ¿No? Pero hay heladas que son pues de 0 o 2 grados que tranquilamente el cultivo de quinoa puede tolerar, ¿no? En este caso, porque también, así como hay cultivos que son muy sensibles como la papa, ¿no? Hay cultivos que tienen una mejor resistencia, como la quinoa, ¿no? En este caso, el maíz también tiene cierto tipo de resistencia, ¿no? Entonces depende mucho de la... Y aparte como las heladas siempre se han dado, las heladas siempre se han dado, entonces los cultivos que se siembra ya tienen esa, o sea, como que algunos tienen ya cierto nivel, ¿no? De recuperación para este tipo de cosas. Obviamente, la recuperación no va a ser el 100%, ¿no? Eso sí hay que tenerlo presente. La recuperación puede ser un 80%, 60%, porque hay casos, pero casos. ¿No? Otra pregunta que se... Ay, Sí, hay otra, bueno, es un comentario más, me parece. Dice, un tema muy importante es la evaluación de riesgo agrometeorológico antes de realizar una actividad agropecuaria, porque en la selva, sembrar a orillas del río Guayaga, en las restingas, siempre representa un riesgo porque no sabemos el comportamiento de los ríos en su totalidad. ya, exactamente, sí. Hay condiciones, obviamente, de incremento del río. Eso ya es un tema, o sea, es un tema meteorológico, sí, ¿no? Pero el incremento o el descenso de las retingas, ¿no? De las restingas por el tema del río, eso es un tema que siempre se va a dar, o sea, no es un tema que sea pues algo eventual, ¿no? O sea, es algo que siempre se da. Entonces, lo que ahí eh, está vinculando netamente es el aviso agrometeorológico, ¿no? Para que se estén prevenidos bajo este incremento de caudal. Pero siempre se da, o sea, eso es parte de la climatología de la selva, ¿no? O sea, no, un ratito, déjame ver bien la pregunta. ¿Está? Ah, es Max. Sí, Max, gracias por la pregunta. Exactamente, pues Max es una persona bastante atenta a todo el tema de los avisos, ¿no? Eh, y efectivamente, ¿no? Hay condiciones, justo eso lo que estaba comentando, ¿no? Esto es importante. ¿Por qué? Porque se tiene ya metodologías para saber en qué momento se puede dar ese tipo de incrementos. Eso, ¿dónde está? Acá. Con este índice, que es el SWI, ¿no? Que es el índice de agua en el suelo, ¿no? Uno ya puede saber en qué momento se está dando el tope máximo. Por ejemplo, acá, en el mes de marzo, uno ya sabe que se está dando, esto es en la sierra, ¿no? Que se está dando las condiciones máximas para esta zona. Entonces, en la selva imagino que esto es un poco más variado, ¿no? Pero también se puede conocer las zonas máximas de incremento de humedad, ¿no? Y saber en qué momento se puede dar algún tipo
de incremento o inundaciones, ¿no? Porque, o sea, hay que tener presente algo, ¿no? Estas condiciones de saturación o sobre saturación siempre se van a dar, porque está el incremento de las lluvias y todo eso, o sea, es parte, ¿no? Del crecimiento de los pastos y todo eso, o sea, es parte, ¿no? Pero uno ya sabe en qué momento se da en base a estas gráficas que te indican, ¿sabes qué? Mira, estamos llegando al 80% de este índice. Si en 75 ya se tiene una inundación, en 80 pues va a estar mucho mayor. Y si estamos en 70%, pero hay un aviso de lluvias de nivel naranja para tu zona, entonces ya sabemos que se va a dar. Entonces ya se tiene el aviso y se tiene el índice humedad de agua en el suelo, ¿no? Y obviamente eso ya te da una idea de que sí va a haber otro nivel. Entonces, este índice se está analizando, obviamente, recién, porque es un índice bastante innovador, ¿no? Al menos para el tema del agro, porque no lo había utilizado todavía hasta ahorita, ¿no? Pero sí, te permite saber en qué momento se puede dar este tipo de inundaciones. Este índice lo vamos a utilizar bastante, Max. Otra pregunta. Bueno, Gabriel, en los comentarios ya no hay más Allá. consultas. No Uh-huh. sé si alguien tendría un último comentario, algún participante para poder ir culminando ya. O en todo caso, bueno, me parece que no, nadie más tiene otra consulta. En todo caso, estaríamos ya culminando entonces con esta Sí, ponencia el día de hoy. pero Eh, dame un chance para poder dar unas palabras de culminación, por favor. sí, 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 adelante, adelante. Ya, está bien. Sí, bueno, primero que nada, nuevamente repito, gracias por la invitación a Barlovento, ¿no? Eh, Han sido, pues, en este caso, 3 días de exposiciones muy interesantes, ¿no? Tanto en el niño y los impactos, ¿no? Pero algo que tal vez ahí en el tema de la meteorología siempre, como que es la parte débil, ¿no? De los meteorólogos, es el tema de la agrometeorología, ¿no? En este caso, es importante, ¿no? Que tengan presente que el mundo de la agrometeorología es bastante amplio. Como ustedes han visto, ¿no? Para cada cultivo, para cada variedad, para cada plaga, para cada enfermedad, para cada fenología, para el suelo, ¿no? Eh, para el tema del ganado, es un mundo diferente. Entonces, yo los invito a poder asomarse al menos a conocer un poco más sobre la agrometeorología, ¿no? Y así puedan buscar, ¿no? Otras fuentes, ¿no? En este caso de atención de los meteorólogos hacia los servicios, ¿no? De otras empresas, otras entidades, ¿no? Porque en un futuro, ¿no? Como saben, pues el clima afecta en 30% o 40% a los cultivos, el rendimiento, ¿no? El clima afecta al tema del ganado, ¿no? El clima afecta en varias cosas, ¿no? Y esa afectación se traduce en pérdidas económicas, que al final uno como meteorólogo puede, pues en este caso, prevenir a la empresa, ¿no? Y eso obviamente es un trabajo que se puede realizar. Entonces yo los invito a que puedan acercarse al tema de la agrometeorología, como yo lo estoy haciendo, ¿no? Es muy interesante, es muy innovador inclusive, porque también hay cosas para innovar, cosas para investigar, cosas para trabajar, hasta cosas para poder aplicarse. Uno mismo puede aplicar algunas cosas, ¿no? Entonces, eso más que nada te quería agradecer y gracias nuevamente por la invitación. Y eso sería todo de mi lado. Gracias. Ok, muchas gracias al ingeniero Gabriel Sicha por la ponencia del día de hoy, por mostrarnos, ¿no? Todas las actividades de un meteorólogo inmersas dentro de la agricultura. Hemos visto que hay mucha información que se realiza y también mucha información que se necesita desarrollar, ¿no? Como bien lo ha dicho, hay un campo ahí por explorar y oportunidades para poder avanzar. Agradecer también a todos los participantes que han podido acompañarnos estos 3 días de ponencias. Se está enviando un enlace para que puedan inscribirse en dicho enlace y poder acceder a las grabaciones y al material que se ha podido presentar estos 3 días. Bueno, como vuelvo a repetir, estas ponencias han estado en el marco de el Día Meteorológico Mundial, que fue el 23 de marzo, y estamos culminando el día de hoy.
De igual manera, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, en Facebook y en LinkedIn, para que puedan enterarse de toda la información que nosotros estamos enviando y también de los cursos que nosotros estamos realizando. Y bueno, sin más, agradecer nuevamente al ingeniero Gabriel Sicha y a todos los participantes. Nos estamos encontrando en una próxima oportunidad. Gracias.